Es un día muy especial de reflexión, aparte, no solamente de felicitaciones. Yo en la República Argentina, aparte de ser juez y aparte de trabajar en el ámbito internacional, estoy muy relacionado con la Asociación de Mujeres Juezas, trabajo en la Oficina de Violencia a la Mujer, dependiente de la Corte Suprema, así que somos muy conscientes de lo que afecta en esta época a las mujeres, que creo que están ocupando el lugar que siempre han tenido que tener y nunca han tenido que ser desplazadas, pero lamentablemente la historia ha sido así, y bueno, estamos en otra época, gracias a Dios. También les pido disculpas, estamos desde las 8 de la mañana en reuniones, y esta última reunión se nos retrasó bastante. Yo he venido por invitación de la doctora María del Pilar, desde el punto de vista, primero, de un observador internacional, para tomar conocimiento de lo que estaba pasando con la independencia judicial en Colombia, y con idea de hacer un informe a la Comisión Interamericana. Tengo que confesarles que uno desde la distancia conoce la tradición democrática de Colombia, conoce cuál es su historia, conoce que es un gran país, más allá que haya tenido épocas de violencia, pero es cierto que nunca imaginé que Colombia, un país con tradición democrática, podría tener tan fuera de consideración en muchos aspectos a sus jueces, en lugar de rendirle un tributo, el tributo que merecen, porque no pocos países, no en muchos, países del mundo, los jueces ofrendan su vida en ejercicio de sus funciones, y el resto de los jueces siguen trabajando sin custodias, etcétera. Es un ejemplo, yo creo, a seguir de valentía, de dedicación, de compromiso, etcétera. Nosotros hemos estado todos estos días haciendo ver qué es la independencia judicial, y este ámbito es muy bueno para reiterar la idea de la independencia judicial, una idea que toda la sociedad no debe estar ajena, porque precisamente el concepto de independencia, tal como está en todos los pactos internacionales, incorporado a todas las constituciones, tiene sentido pura y exclusivamente que para que los jueces tengan libertad para defender la garantía de las personas. Si los jueces no actúan de manera independiente, no tienen directamente sentido que existan en una república, porque lo que legitima realmente la existencia de los jueces no se los elige popularmente, no se los elige por elecciones, y el sentido que la soberanía popular dio y dijo que decidió otorgarle a ciertas personas la facultad de decidir conflictos, es nada más que para que esas personas puedan hacerlo de manera independiente, sin ninguna influencia ni externa, sino solamente con su conciencia y la ley. Por eso es que el Estado de Derecho Constitucional ha elevado a la jerarquía de poder del Estado al Poder Judicial, como única forma de fortalecer la defensa de los derechos humanos. No hay posibilidad de esta defensa, no hay posibilidad que la sociedad tenga un paraguas frente a los abusos de poder que los jueces. Los únicos que pueden detener a los políticos o a los órganos políticos o a los órganos de presión, sean económicos, de cualquier tipo, son los jueces. Por eso es que no tendría sentido que existan si no tienen estas facultades de independencia. Y yo decía hoy que resulta paradójico que los estados invoquen los derechos humanos, invoquen la defensa de los derechos humanos, las constituciones
los pongan entre sus principales derechos y luego se persiga a los órganos que son los encargados de custodiar la vigencia de los derechos humanos y de todos los derechos individuales y colectivos, que son los jueces de un Estado. En mi país, como en todos los países de América Latina, en algunos lamentablemente de forma mucho más grosera se ataca a los jueces, hay siempre una forma sutil de debilitar al Poder Judicial. No es nuevo decir, ni creo que sea un pensamiento nuevo ni novedoso, decir que el Poder Judicial solamente puede fortalecerse, solamente puede estar fortalecido si cuenta con la confianza ciudadana. Una sociedad que no tiene confianza en sus jueces deriva que el Poder Judicial sea un poder debilitado frente al poder político. Esto lo saben todos, por eso es que esta forma de debilitar a los jueces es una gota de agua permanente. Esto lo habrán escuchado, yo lo he escuchado en todos los países de América Latina, en todos, ni uno lo he dejado más avanzado o menos avanzado. Decir, por ejemplo, que los jueces están a favor de la delincuencia porque dejan en libertad a los presos. En mi país dice que los jueces hacen como una puerta giratoria, que la policía los mete presos y que los jueces lo largan, que hay corrupción. Y la verdad, yo no puedo negar que hay jueces y malos jueces y buenos jueces, pero no puedo creer que todos los jueces de América Latina sean corruptos, que todos los jueces sean amigos de los detenidos, que todos los jueces de América Latina favorezcan a la delincuencia. Y esto de que se llama que favorecen a la delincuencia, lo que hacen es aplicar la ley que los mismos gobernantes o los mismos órganos políticos han sancionado. Por eso creo que esto hay que verlo con ese espíritu crítico, sobre todo en épocas en que el avance de los medios de comunicación entra de tal manera en las casas, en los pensamientos y en la vida de las personas, que es un constante machacar ideas que luego entra en el ánimo de las personas, entra en el ánimo de la sociedad. La gente no tiene por qué saber cómo funcionan los jueces, ni cómo funcionan estas cosas técnicas, no tienen por qué conocerlas. Esta defensa de la independencia judicial, hay todos los estatutos europeos, americanos, todos otorgan al juez una serie de garantías para que pueda ejercer su función con independencia. Y una de ellas es la estabilidad. Si el juez no tiene estabilidad, es muy fácil que se subordine políticamente para conservar su cargo. Esto ya desde la Constitución de Estados Unidos se discute. Pero este sistema o este sentido de la estabilidad tiene una serie de derivaciones, que también hay que conocer y que son producto de ese pensamiento, ¿no? De ese concepto. Por ejemplo, es básico y no se necesita demasiada explicación decir que los jueces no pueden ser perseguidos por el sentido de las sentencias. Si a los jueces se los persigue por el sentido de la sentencia, lo único que hacen después es direccionar sus fallos en el sentido que quieren los órganos que pueden sancionarlo o que pueden sacarle su trabajo. Por eso hay una serie de garantías para que los jueces puedan dictar sentencias o sus fallos solamente con apego a la ley y a la conciencia, por supuesto. Esto de que los jueces no pueden ser sancionados por el contenido de sus sentencias es un principio universal. Y es un principio universal porque la posibilidad de error judicial, es propio de la naturaleza del juez, propio.
Es una persona que está siempre en las posibilidades de equivocarse. Tal vez no haya otra profesión, porque lo que hace el juez es interpretar el caso, subsumir el caso en la norma, y eso es difícil hacerlo, porque es una reconstrucción histórica muchas veces, porque tiene que juntar la prueba, no siempre la prueba es igual, no hay prueba más endeble que la prueba de los testigos. Todos los que ejercemos, por ejemplo, en materia penal, todos sabemos perfectamente que en un mismo caso un testigo dice blanco y otro testigo dice verde y el otro testigo dice negro. ¿Por qué? Porque es la percepción de las personas, la distinta percepción. Uno miró en un momento distinto, vaya a saber. Pero lo cierto es que esa posibilidad de error existe. Y esa posibilidad de error existe, y de ahí es que todos los sistemas procesales del mundo han creado este sistema de instancias judiciales, de apelaciones, precisamente para disminuir esa posibilidad de error. Es lo que se llama el derecho procesal el doble conforme. 4 ojos ven más que 2, etcétera, y toda una instancia superior revisa para ver si el juez anterior se equivocó, y así sucesivamente. No existe otro funcionario al que le revisen las decisiones de la manera como se las revisan a los jueces. Y en realidad, lo que hemos advertido que sucede en el Estado, en esta República de Colombia, es que han incorporado el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Judicatura, llaman ustedes, perdónenme, porque en mi país se llama Consejo de la Magistratura. Con esta globalización de muchas instituciones en el ámbito de Latinoamérica, casi todos los países incorporaron los consejos de las magistraturas. Yo no me puedo pronunciar sobre cuál es el sentido político del derecho interno de Colombia, no me corresponde. Yo sí puedo decir lo que pasa en la Argentina. En el año 94 se incorporó el Consejo de la Magistratura, que se constituyó en un órgano, según dice los principios del Consejo de la Magistratura, para defender y apuntalar la independencia judicial. Desde el año 94 yo no conozco una sola decisión del Consejo de la Magistratura, ni una sola que esté dirigida a consolidar la independencia de los jueces, sino todo lo contrario. Es un organismo, como en muchísimos países de Latinoamérica, dirigido a nada más que regimentar a los jueces. Nosotros tenemos también una composición política en el Consejo de la Magistratura, hay jueces en el Consejo de la Magistratura, pero también hay composición política mayoritaria en el Consejo de la Magistratura. El argumento fue que, bueno, había que sacarle a los jueces, que los jueces tenían que nada más que dictar sentencias, que no se tenían que molestar en las cuestiones administrativas, y toda la sociedad compró esa explicación que se daba. Era necesario que los jueces nada más se dediquen a juzgar. No tenían que preocuparse de instalar computadoras, de comprarlas, eso es tarea administrativa que no le correspondía, que era mejor que no la tuvieran. La verdad que las cosas no fueron así, y se han convertido en un órgano dentro del Poder Judicial que representa el poder político, con facultades de reglamentación, con facultades de sancionar a los jueces, y la sanción es propia de un poder. Cada poder en su ámbito tiene que tener ese poder sancionatorio, ese poder de reglamentación. Si no sucede que el senador dice a qué hora, por ejemplo, tiene que llegar el juez a la mañana, ese tipo de cosas. Y lo que sí he advertido que sucede acá en Colombia es que este Consejo de la Judicatura tiene una sala disciplinaria, de raíz política, que tiene facultades de sancionar a los jueces. Y esto es muy serio porque no hay en un órgano constituido por jueces, o por lo menos que intervengan los jueces.
Entonces son los políticos los que los sancionan a los jueces, y ergo es muy fácil que ese político que está insertado en el Poder Judicial cumpla órdenes de otros sectores políticos. Y esto sucede, y yo he recogido en estos 3 días casos, muchos casos, lo que diría puede ser hasta un ataque sistemático a la justicia, de jueces que son sancionados, suspendidos, nada más que porque no hubo acuerdo político con su decisión. Ese jueces, perdón, esa actitud de estos órganos, lo que hace no solamente sancionar a este solo juez, sino que también estás previniendo al juez que tiene que revisar el fallo, y también le está diciendo al colega que no se le ocurra, ante un caso similar, operar de esa manera, porque también va a ser sancionado. Entonces, esto que sucede, si continúa así, o si este es el criterio, yo creo que la sociedad va a quedar inerme frente al poder político, los abusos de poder, las arbitrariedades. Esto no va a haber un paraguas real que lo defienda. Yo le digo, siempre cito en algunas ocasiones, siempre recuerdo esa famosa frase de William Pitt en el Parlamento inglés en 1763, ¿no? Cuando le dijo al Parlamento inglés que en Inglaterra a la casa del pobre podía entrar el viento, podría entrar la lluvia, podría entrar el frío. El que no podía trascender ese escalón era el juez, era el rey. Y no podía trascenderlo el rey porque había leyes y había jueces que se lo iban a impedir si no lo permitía el dueño de casa. Y esos son los jueces que nosotros queremos para nuestros países, por eso estamos trabajando, pero también queremos que haya reyes, entre paréntesis presidentes, que se enteren, que sepan cómo deben ser los jueces y que su poder llega hasta donde las leyes se los han señalado, y que son los jueces los que deben recordarle cuál es el límite de los poderes. Muchísimas gracias por escucharme. Esas son mis ideas, ¿no?